Hoy hemos estado hablando acerca del tema del perdón y este capítulo 18 de San Mateo nos ha permitido ubicar dónde nos encontramos en torno a este tema importante. En la tarde quise tomar el texto del capítulo 5 de San Mateo, donde el Señor dice que antes de presentar nuestra ofrenda, si estamos enemistados con el hermano, nos reconciliemos. Y bueno, esta noche he puesto estas dos pinturas, obras de arte de El Juicio Final. Mirando de frente, la que está a mano izquierda es la de Miguel Ángel Buonarroti, que está en la Capilla Sixtina. Allí está esta imagen imponente de un Cristo fornido, extremadamente fuerte, un Cristo imponente, una imagen de un Señor Jesucristo, incluso con tanta vitalidad y vigor, en el centro y su madre junto a él. Y al lado derecho aparece otra pintura del Juicio Final, pero es de Fray Giovanni da Fiesole, conocido como el Beato Fray Angelico, que es patrono de los artistas. La Iglesia lo ha nombrado patrono de los artistas. Y también es una escena del Juicio Final, pero ya hablaremos de estas dos escenas. Vamos al texto del Evangelio que el Señor nos ha obsequiado en este día. Adelante, Fer, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, los subrayados ya los ubicamos. Quizá el último es el importante. Se nos invita a perdonar de corazón a nuestros hermanos. Adelante, Fer. Quiero no ahondar mucho, pero sí quedarnos con ideas fundamentales. Hablar de 70 veces 7 es hablar de calidad y de cantidad. No tan solo cantidad, sino también la calidad del perdón. Y aquí me agrada esta frase de William Shakespeare acerca del perdón, que dice que el poder humano se parece al poder divino cuando la misericordia produce la justicia. Y hoy debemos ubicar que nuestro modelo, cuando el Señor invita a perdonar de corazón al hermano,
el modelo del perdón es Dios Padre. Él es el que nos muestra que debemos perdonar como Él nos perdona. Aquí es importante no engañarnos. O sea, aquí no se trata de que Dios perdone como nosotros perdonamos. Más bien tú y yo tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Y en ese sentido te digo, considerando la invitación a perdonar 70 veces 7, se refiere no solo a la cantidad, sino que se refiere a perdonar de corazón. ¿Sí? La calidad del perdón que tenemos que ofrecer. Quisiera complicarme un poquito, pero creo que es importante hablar de que el perdón es un acto humano. Pero para hablar del perdón como acto humano, yo quisiera, aunque sea brevemente, hablarte de un amigo que este 5 de agosto, como cada año y como cada aniversario de ordenación, me llama y busca el momento y sabe que le voy a contestar. Y ese amigo, como todos, cometemos errores. Pero ese amigo que te comento tenía una expresión que yo le decía que no la dijera. Cuando hacía cosas que no eran, sobre todo en problemas de su matrimonio, él decía, es que yo soy un animal. O sea, hablar del reconocimiento de la culpa, ¿te acuerdas? Que para perdonar hace falta arrepentimiento, hace falta reconocer la propia culpa, hace falta obviamente reparar el daño, hace falta tener la enmienda y hace falta pedir el perdón. Pero este amigo decía, es que soy un animal. Y yo le decía en ocasiones, no ofendas a los animales. Quiero hablar de este acto humano. O sea, Dios nos dio a ti inteligencia, voluntad y libertad. Tú y yo tenemos capacidad de amar, es decir, la voluntad, aquello que conocemos, la inteligencia, que es bueno. Y libremente obramos conforme a la voluntad y a la inteligencia. Pero yo quiero agregar que el acto humano tuyo y mío, aparte de regirse por la inteligencia, la voluntad y la libertad, también tiene un lugar importante dentro de lo que es la puesta, digamos, perdón, Fer, si cambias la diapositiva. También tiene un lugar muy importante dentro de este acto humano, lo que es nuestra conciencia y lo que es nuestra autoconciencia. Reitero, o sea, los dones espirituales del acto humano son inteligencia, voluntad, libertad, pero también conciencia y también nuestra autoconciencia. Eso hace que las acciones que tú y yo realizamos ingresen al campo de la moralidad. Y entonces hagamos cosas buenas o hagamos cosas malas. O sea, solamente tú y yo podemos hacerlo. O sea, si esto no es mío y yo lo tomo, o sea, allí hay un acto de moralidad. O sea, porque yo tengo inteligencia, yo tengo voluntad, yo tengo libertad. Y por lo tanto, en esa inteligencia, voluntad y libertad, yo soy consciente de que no me pertenece. O bueno, puedo decir, bueno, este frasco yo lo compré, pero yo puedo decir que este alcohol en gel yo no lo compré. Por lo tanto, yo no tengo por qué llevármelo, lo puedo usar aquí en la oficina. Pero ¿por qué voy a llevármelo a mi casa? ¿Por qué me lo voy a llevar a Monterrey? O sea, ubicamos que un acto humano brota de la inteligencia, la voluntad y la libertad, de la conciencia y la autoconciencia, y con ello tú y yo podemos ingresar al campo de la moralidad. Entonces, si yo abro esto, me lo como y me lo llevo a Monterrey, no hay problema, porque es mío, pero no es mío, no me pertenece. Y por lo tanto, la acción mala es robo. Quisiera perdón por meterme en estas complicaciones, pero hablar de la ofensa es hablar de un acto humano. O sea, ¿por qué dice este amigo que es un animal? Pobres animales. Los animales no ofenden. Y por lo tanto, un animal no tiene por qué pedir perdón. Pero tú y yo sí, porque Dios nos dio inteligencia, voluntad, libertad
conciencia y autoconciencia. Pero también, junto con que yo puedo ofender, porque es un acto humano. Perdón, pareciera que lo humano es lo malo. No, no, no. O sea, también es humano hacer el bien como lo que estás haciendo ahorita. O sea, como esta tarde que has dedicado, privándote de otras cosas para estar aquí. Es un acto humano. Tu inteligencia, tu voluntad y tu libertad, tu conciencia y tu autoconciencia dicen, quiero estar ahí. Y entonces es un acto moralmente bueno. Yo no estoy tratando digamos, de convencerte de algo que tú sabes y que tú realizas, porque Dios nos dio inteligencia, voluntad y libertad. O sea, ¿por qué estoy aquí? Es un acto humano. Porque Dios me dio la capacidad de pensar, la capacidad de amar, de obrar con libertad. Yo estoy aquí en mi libertad y soy consciente y soy autoconsciente. Entonces, ubica ese acto humano, porque no tan solo lo malo es humano, las cosas más nobles, como nuestro compromiso con Dios, es un acto humano. Pero también es un acto humano la ofensa, porque la persona tiene inteligencia, porque la persona tiene voluntad, tiene libertad, porque la persona es consciente y autoconsciente. Pero aquí entramos al campo importante de lo que el Evangelio hoy nos muestra. O sea, la ofensa es un acto humano, pero pedir perdón es también un acto humano. En esta inteligencia, en esta voluntad, en esta libertad, en esta conciencia y en esta autoconciencia que Dios me dio, yo puedo pedir perdón, pero vamos más allá. Si ofender, como también tener acciones bondadosas, es humano, pedir perdón es un acto humano. Perdonar es un acto humano. Es un acto que te corresponde a ti, en tu inteligencia, en la voluntad que Dios te dio, en la libertad que Dios te dio. O sea, tú dices sí, perdonas o no perdonas, porque Dios te dio esa libertad. Y Dios va a respetar tu libertad. Y si tú quieres pasarte la vida sin perdonar, Dios lo va a respetar, porque perdonar es también un acto humano. Ofender es humano, pero también hacer cosas buenas es humano, como pedir perdón es humano, como perdonar es humano. Los animalitos no ofenden ni hacen cosas buenas, ellos actúan por instintos. Y ahí está su bondad en el instinto que tiene. Pero entonces si el animalito no ofende, ¿por qué mi amigo dice que es un animal? Pues está ofendiendo. Porque es bien fácil decir, soy yo un animal. No, espérate, aquí hay un acto humano. Tienes que ser capaz de cambiar, de modificar la historia. Hablemos de este texto del perdón adelante, Fer, donde sabemos que Dios nos habla siempre. Me gusta esta expresión de C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Obviamente las Crónicas de Narnia, si alguien vio la película o leyó la novela, presenta la historia del león de Judá, que es Cristo. Es una narrativa muy bella. Pero bueno, dejo a un lado las Crónicas de Narnia. Y dice C.S. Lewis, Dios siempre le habla a los hombres, a los creyentes nos habla a través de la Sagrada Escritura y a los no creyentes les habla a través de la conciencia. Y cuando no escuchan la voz de la conciencia, Dios les habla a través de la voz del remordimiento. Si hoy, con este rodeo que te di al principio, hablando del acto humano, ubicamos la grandeza de ese acto humano, ¿qué sentido tiene que hablemos del perdón que el Señor nos está refiriendo?
Vamos adelante. Y reconocemos que Jesús es el juez. ¿Sí? Lo dice Hechos 17:31 y lo dice Mateo 25:31 al 46, y podríamos sacar una serie de textos. Debemos ubicar que Jesús es el juez. Por eso puse al principio esas dos fotografías del juicio final. Ubicar a Jesús como juez nos debe llevar a actuar y a hacer un examen de conciencia en nuestra honestidad. Cuando el Hijo juzgue a vivos y muertos, lo va a hacer, así dice Hechos 17:31, revestido de ese atuendo humano, porque ya no puede separarse de él desde el momento en que se encarnó en el vientre de la Virgen María. Dice así el texto bíblico: juzgará la tierra con justicia por medio de un hombre a quien ha constituido juez. Claro, es el Dios hecho hombre. Pero, digamos, el juicio o la función judicial que realiza Jesús va a estar vinculada a la vida anterior con el trato de pues quienes nosotros le hicimos comparecer ante el tribunal. Fíjate la belleza de este pensamiento de San Agustín en el Sermón 127. Dice: se sentará como juez el que estuvo sujeto a un juez, y condenará a los verdaderos reos el que falsamente fue tenido por reo. Será juez aquel que estuvo frente a los jueces, y va a condenar a los reos quien fue un día puesto como reo. Adelante, hablemos del juicio final. ¿Cuál es la materia del juicio final? ¿Sobre qué se nos va a juzgar? Sobre nuestra conducta que tuvimos con Él mientras Él vivió en este mundo, durante la vida mortal. Pero también, y ojo, el tema va ligado a nuestro ejercicio de este call center. Él también va a juzgarnos sobre acciones o sobre omisiones con los más pequeños. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste. Fui forastero, me hospedaste. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Encarcelado, me visitaste. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con los más pequeños. O sea, digamos, oye, Padre, a ver, ¿sobre qué nos va a juzgar el Señor? Pues la palabra de Dios dice que sobre dos cosas. Sobre lo que hayamos hecho con Él mientras estuvo con nosotros, y ya una vez que cuando ya no estuvo con nosotros, sobre lo que hayamos hecho con los más pequeños. Y aquí es donde al ratito regresamos, ya vamos concluyendo sobre esa primera diapositiva. No la muevas todavía, Fer. Pero el Cristo juez de Miguel Ángel, el que pintó en la Capilla Sixtina, como lo has visto, viene como un torbellino en un momento decisivo de la historia, y Jesús aparece enorme, imponente, fuerte, un juez en actividad, que ha juzgado a los reos y ejecuta la sentencia que él mismo ha dictado, porque, digamos, con su brazo en alto, parece, perdón que lo diga, pero es la pintura de Miguel Ángel. O sea, es un brazo amenazador. Imagínate que te suelta esa mano. Reitero, es la pintura de Miguel Ángel. No es que yo diga que así es nuestro Señor cuando nos vaya a juzgar, pero con su brazo en alto azotando el firmamento arroja a los réprobos al abismo, mientras un viento, un vendaval tremendo sacude los cimientos del orbe. Esa es la pintura y la puedes contemplar detenidamente. Pero quisiera hablarte de la segunda pintura. Adelante, Fer. El juicio, ya no final, sino el juicio de la historia. Mi pregunta es la siguiente: ¿era necesaria escenificar de forma violenta y tan recargada de parte de Miguel Ángel Buonarroti la escena del juicio final? Por eso quise poner la segunda pintura de Fray Giovanni da Fiesole, que está en el convento de San Marcos, en Florencia. La de Miguel Ángel está en la Capilla Sixtina.
Fray Giovanni da Fiesole es conocido como el Beato Fray Angélico y es patrono de los artistas. Pinta la misma escena del juicio final, pero de manera muy diferente. Pareciera que la pintura no es terrorífica como la de Miguel Ángel, pero créeme que es más terrorífica que la de Miguel Ángel. Y para mí, aparte de ser más terrorífica que la de Miguel Ángel, es más verosímil, es decir, más apegada a la verdad. Espérate, Rogelio. Padre Rogelio, espérame. O sea, tú mismo has dicho que no estás de acuerdo con lo que Miguel Ángel pinta y que no es más que la pintura de un gran artista, un genio, un monstruo que existe en la historia. Sí, lo afirmo. Y entonces, ¿cómo te atreves a decir que la pintura de Fray Angélico, pues sí, también es terrorífica y dices que hasta más terrorífica, pero dices que es verosímil? O sea, ¿en qué basas que así va a ser el juicio? La describo y después de esto regresamos a la primera diapositiva, pero la describo. En la obra de Fray Angélico, Cristo está inmóvil, pero se limita a mostrar silenciosamente las llagas de su cuerpo. Y los réprobos, o sea, los condenados que las ven, cuando ven las llagas de nuestro Señor, ellos se dan la media vuelta y se van al lugar de perdición. ¿Por qué? Porque están viendo el amor. Cristo les muestra sus manos. Y cuando aquellos que hayamos hecho mal, también tú y yo, cuando aquellos que hayamos hecho mal, lo veamos con sus manos que nos muestran, llagadas, nos va a avergonzar haber vivido mal. Y en esa pintura, mientras que en la de Miguel Ángel pareciera que hay un torbellino, aquí la calma es absoluta. Hay un lirio morado de la pasión y no se mueve ni una hojita, como si no hubiera viento. Bueno, padre, ¿a dónde quieres llegar? A lo siguiente. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Él dice que 70 veces 7. Y si somos conscientes a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Diríamos tú y yo, hasta la pregunta es necia. Regresa, Fer, a la primera diapositiva, por favor, para ir concluyendo. Ahí están las dos pinturas. La de Miguel Ángel, sin duda patrimonio mundial de todos los tiempos. Y al lado derecho, mirando de frente, la de Fray Angélico, con un Cristo sentado, mostrando sus manos. Y en la parte de arriba, la iglesia ya gloriosa. En la parte de abajo, un grupo que ha hecho el bien, otro grupo que ha hecho el mal, que simplemente dan la espalda a aquel que muestra sus manos. ¿Hasta cuántas veces? 7 veces.
70 veces 7. Es un acto humano. Pedir perdón y también es un acto humano, noble, perdonar. Tú y yo podemos hacerlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.